Mis seguidores y curiosos de Chirapac Bikers, hoy iniciamos otra aventura de algunas historias, sucesos y eventos, donde exploraremos ríos invisibles, pero muy ruidosos. O quizás el por qué tu gato te mira como si fueras un incompetente. Sin más preámbulo, nos sumergimos a nuestro primer episodio. Érase una vez un pueblo pintoresco, humilde y genuino. Un pueblo que en el presente aún refleja una etapa metamórfica. Es una joya de Ancash, almacén y banco del señor Destino. Les presento a San Marcos. Ay, mi San Marcos. Hablar de este pueblo es como un buen chisme, más interesante de lo que parece a la vista. Con ustedes algunos excelentísimos sanmarquinos que nos brindarán perspectivas únicas sobre este fascinante pueblo. César Mariluz Beramendi, historiador, autor, catedrático, profesor de múltiples universidades en el Perú. Carlos Garay, profesor comunicador social, poeta, autor. Noel Vargas, asesor técnico de aeronaves, piloto de servicios aéreos, inspector e instructor en el grupo aéreo número 3 de la FAB. Y bueno, finalmente quien les habla. Mi nombre es Alex Flores. Resumo algunos de mis títulos a Maestría en Excusas Creativas y Doctorado en Imaginaciones Absurdas. Muchas gracias. Pues bien, les invito a escuchar a nuestros panelistas imaginarnos a San Marcos en un recorrido del tiempo, en lo que fue el antes, el presente y posiblemente el después. Así que vamos a empezar con lo que fue San Marcos en la época, quizás contemporáneamente con la cultura chavín. ¿Qué habría sido de San Marcos? Obviamente no se llamaba San Marcos. A ver, uno de ustedes cuéntenos cuál fue la relación o en esa etapa de la cultura chavín hablamos de 1500 años antes de Cristo. Adelante. Un gusto, Alex. En realidad, hablar sobre la historia es un tema pues complicado porque hay pocas referencias. Quizás en los últimos años hay bastantes referencias respecto a la arqueología. A mí me agrada mucho lo que escribió el sacerdote Santiago Márquez Zorrilla, Huaris y Conchucos. Y luego el último que me interesa también es Ibarra Asensios. Hace una descripción de la arqueología en los anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Y ahí encuentra 5 naciones, 5 ayllus importantes en la zona de Conchucos, ¿no? Que son Conchucos, Sihuas, Piscobamba, Huari y los Pincos. Esas serían la base, digamos, de nuestros ancestros antes de la llegada de los españoles. Quizás yo, por ejemplo, estoy tratando de buscar una base un poco mayor, ¿no? La historia se escribe en base a mitos y leyendas. Creo que en los mitos y leyendas está por ahí algunos rasgos de lo que, nos interesa. Porque la historia de San Marcos estaría plasmado recién a partir de 1920, o sea que el siglo pasado. Más anterior a esta etapa no existe nada escrito. Por ejemplo, Carlitos recién escribe por los años, más o menos por cuándo empieza. Más o menos el 80 y tantos. El 80, ¿te das cuenta? Teófilo escribe el año 50. Después no encontramos mayores escritos sobre la historia de San Marcos. Claro que nosotros hemos recogido algo. Teófilo Maguiña escribe, por ejemplo, el tema Chavín, la epopeya jamás contada, ¿no? Que es prácticamente una visión homérica de la historia del hombre que viene desde la selva hasta Chavín, ¿no? Entonces, esta sería un poco
los referentes que tengo para poder hablar sobre eso. Y me he quedado le he preparado una nota acá que se llama La guerra de los dioses en Conchucos, Guaris y Pincos. Entonces, hay algo que han escrito en la Universidad de San Marcos, el profesor Arana ha escrito algo sobre esto, pero siempre se queda en los mitos y las leyendas, ¿no? No hay historia todavía. Por lo menos eso es lo que tengo a la mano. Por ejemplo, yo tengo unas preguntas abiertas. En la cultura chavín, por ejemplo, desde niño siempre me ha dado la curiosidad cómo fue la educación. Por ejemplo, en la cultura maya o azteca hay pruebas de cómo sus maestros hacían las escrituras, la educación, las partes geométricas. Pero en Chavín todavía no se encuentra. ¿Quién es el responsable de todo eso? El doctor Forero, que es el que estudia la parte idiomática, sostiene de que en esa zona central del Perú, donde está Ancash, es lo que existía, lo que se llama el proto-quechua, ¿no? Proto-quechua, no era el quechua propiamente, ¿no? Ah, qué buen dato. Entonces la pregunta siempre es ¿por qué una gran cultura como Chavín no aparece en la historia que haya tenido un idioma propio, pues, ¿no? Exacto. Y esa es prácticamente una aberración quizás de los estudiosos. Todas las culturas antiguas tienen un idioma, empezando por el castellano, viene desde Europa, se impone a un país ignoto, allende los mares. Eso es uno. Lo otro sería, ¿cómo era la pregunta la otra? La otra era el tema de, por ejemplo, la educación. Ajá. Porque tenemos otras culturas que han impuesto, o se ve, ¿no? Sus pruebas de lo que hacían, educaban. El arqueólogo actual hace la misma pregunta, está embarcado en encontrar algún rasgo, alguna fuente. Walter Alba tuvo la suerte de encontrar en Lambayeque al señor de Zipán todo embalsamado y encontró las joyas ahí, ¿no? En Chavín no se ha encontrado ningún muerto embalsamado ahí. Y entonces este señor, que es de la Universidad de Stanford, ya está ya más o menos 20, 25 años, no encuentra todavía, pero sí ha encontrado algunos que le llaman la galería de las caracolas, donde hay instrumentos de música, con el espóndilo, con la concha del espóndilo, ¿no? Entonces eso por lo menos es lo que tengo ahí a la mano. A ver, Bueno, yo les refiero lo siguiente, ¿no? Parto por el nombre de Goyanapincus. Era su nombre original y siempre los pueblos adquieren su nombre en función a su aspecto geográfico. Goyanapincus. Nadie todavía ha dado una definición clara, precisa. Cada quien ha opinado su hipótesis, etc. Y yo también pongo mi hipótesis. Cuando era jovencito yo era muy aficionado a la cacería y un año que dejé de estudiar por enfermedad me dediqué todo el año. Y en esa etapa he ido por la puna del lado este de San Marcos hacia el norte. Y en las alturas encontré una planilla grande y lo llamaban Hatungoya. Sí, me acuerdo. Y más al norte sí. Había otra planilla más chica, al medio una lagunita, lo llamaban Echicoya. Por deducción, digo entonces, Goya, ¿qué significa? Planicie, Hatungoya, planicie grande. Echicoya, planicie chica. ¿Y San Marcos por qué se llamó Goyanapincus? San Marcos es una planicie. Termina en pincos, en punta. Un buen dato. Entonces, esa es la hipótesis que yo sostengo. Se llama por eso Goyanapincus. Y cuando aquel español, después de la guerra de Salinas, viene y se aloja, afectado por la lucha, heridas, en Huaripampa, Succha, y le recomiendan ir a Goyanapincus de mejor clima. Entonces pasa a Goyanapincus y efectivamente se recupera. En agradecimiento a esas atenciones,
él funda sin, no existe un documento, pero ahí está la marca española. Y por otra parte, nos hemos preguntado, yo por ejemplo me he preguntado, si Ollantaytambo era un espacio adecuado, ¿por qué no fundaron ahí su templo, como se llama? Por una sencilla razón, según mi opinión, Chavín es un espacio con mayor terreno agrícola. San Marcos muy reducido. Sí, tal cual. No hay terreno. Al frente Cochó, que pertenece a Chavín, pero de todas maneras San Marcos tenía menos posibilidades. Y como ustedes verán, para haber construido el castillo de Chavín, hubo varias cosas importantes. Poder político, poder económico, poder administrativo. Porque esas obras son realmente gigantescas, grandes. Ustedes habrán visto la estela de Chavín, el lanzón, etc. Son trabajos magistrales, donde no había escuela para preparar. Entonces queda ese es el misterio. un recuerdo inolvidable de Chavín, las cabezas claras, por ejemplo, formidables. De manera que San Marcos el Chavín tiene esa ventaja en relación a San Marcos, y precisamente el turismo tiene, digamos, mucha aceptación en Chavín, mientras que en San Marcos no tenemos esas cosas. Pero sin embargo, les puedo decir algo. En la provincia de Huari, el distrito A es San Marcos. Hemos tenido personalidades muy importantes. Pionero en el campo de las letras, Magueña. Don Teófilo Magueña Cueva ha sido el pionero, el que abrió el camino. Empezó a escribir sus libros y luego han venido otros colegas. En el campo de la política tenemos un gran personaje. Mi abuelo fue aprista, lo tuvieron en la cárcel, pero yo nunca he sido aprista. No me gusta, no. Yo siempre he dicho, los partidos, opciones, partidos políticos no se heredan. Cada uno adopta por convicción personal. Por hacerles una referencia, mi padre simpatizaba con Acción Popular, y cuando estuve en Chiquén, por las fuerzas de los progresistas, estuve candidateado como diputado por Angas. Mi viejo votó por Acción Popular, no por su hijo, y se respeta, está bien, claro, son sus convicciones, ¿no? Entonces, en el campo político, entonces, repito, era el aprista Arcadio Alfaro Cueva, un hombre de que usaba su sombrero, un caballero que amaba a su pueblo, y él hace crear el colegio Pachacútec. Gracias, y no solo eso, ¿no? Muchas cosas más. Por eso para mí, Arcadio Alfaro fue un político fuera de serie, un político aprista fuera de serie. Muy buena persona, un hombre honesto, etc. Ahora, en el campo de la profesionalización, tenemos a Ciro Magueña, un médico que 2 veces ha estado como decano del Colegio de Médicos del Perú. Así Entonces, es. San Marcos resalta pues en muchos aspectos, digamos, por la calidad de su profesional y todo. Y como referencia también, el túnel de Cahuich, 2 ingenieros dijeron. Uno de los ingenieros fue San Martino Vargas García. Víctor. Él decía, a mí me pagan lo que no lo que yo debo ganar, sino una miseria, pero estoy trabajando porque quiero que llegue carretera a mi pueblo. Muchas veces hemos hecho eso. Y por si acaso también, como referencia, hay gran artista haitiano, Jacinto Palacios. Jacinto Palacios, se casó con una La Chavina. familia Coral. A pesar del rechazo de sus padres, se lo raptó, o sea, ya ellos consumados aceptaron a los padres. Él también trabajó en túnel de Cahuich. Y cuando se inauguró el túnel de Cahuich, el 28 de julio de 1942. Desde entonces,
toda ruta con chucos sale de su enlojamiento hacia afuera y empiezan los progresos. Bueno, San Marcos, como digo, tiene su prestigio. Por otra parte, actualmente San Marcos, como llamo ahí, es cornucopia de Ancash y Perú. Yo decía, el origen de la cultura peruana es Chavín. Entonces, Lumbreras dice todo lo contrario, que el origen de la cultura peruana es Ayacucho. ¿No? Mi amigo ya afinado, un odontólogo, me dice: Carlos, tengo mucho deseo de ir a Ayacucho. Yo también tenía deseo. Ya, vamos a planear, vamos los dos. Y escribía sobre historia, así como César. Le agradaba hacer historia, había publicado sus libros, inclusive me alcanzó algunos. Hemos ido. Ahí las construcciones son unas pircas anchas con piedras toscas, no preparadas, y bajas. Ahí solo en la parte central de los Ayacuchos, construcciones altas, una gran construcción, y luego la parte central donde el círculo no han sabido trazar. Está todo mal trazado. En cambio, si ustedes se dan el afán de ver los restos de la cultura Chavín, ahí van a ver un espacio circular perfecto. Y en la base está adornado con piedras talladas, con hombres, digamos, convertidos en animales, con cabeza así como, ¿cómo se llama dinosaurio? No es dinosaurio, esto del toro. Así es. ¿Cómo? También hay como el jaguar, también hay como serpientes. O sea que preparaban así, inclusive con cabellos de serpiente, etc. Eso no hay en Ayacucho. Si nosotros hubiéramos sido descendientes de sus alumnos, hubiéramos tenido muchas cosas de ellos. Chavín tiene cosas muy particulares. En Ayacucho vamos a encontrar una estela de Chavín y tantas cosas que hay en el Museo de Chavín, excelente, admirable. No hay esos trabajos tan acabados como de Chavín en Ayacucho. De manera que yo en mi librito hago esa referencia de que Lumbreras es chauvinista. Porque ese de Ayacucho ha sido su origen. Un científico social debe ser honesto, neutral, decir la verdad. Para mí, yo sigo sosteniendo que Chavín no tuvo influencia de Toguari. Toguari de esa parte de Cucho, pero se atribuye a que tuvo influencia de la selva, por eso viene la serpiente. Claro. Porque todos sus grabados que tienen serpiente. Tienen serpiente y tienen jaguar y todas esas cosas. ¿No? Inclusive en una de las calles había un rocón que sobresalía, ahí van una serpiente, bonito así, bien enroscada. Me parece que han sacado esa perla, han desaparecido, porque era interesante, bien hecha la serpiente ahí, ¿no? Y para ellos la serpiente ha sido casi como un dios. Siempre han utilizado la serpiente, de una u otra manera, ¿no? En el santoral cristiano ahí se encuentra, más o menos. Ya. Por ejemplo, el santo de Runtu, San Isidro de Runtu, se mantiene de todas maneras el apellido. Claro. El huevo. Ni siquiera le llaman huevo. El otro es Cara, por ejemplo, San Pedro y San Pablo de Cara. Pero se mantiene Cara. Sí. En el caso de San Marcos también se mantuvo, porque no sé por qué lo cambiaron, San Marcos de Goyanapingo, así era el nombre correcto. Bueno, vino la República y borraron pues el nombre original. Bueno, sobre esto yo quisiera aportar algo, ¿no? Los conquistadores siempre, no solo al venir a América, en Europa, en todas partes, tendían algo muy común. ¿Qué era ese algo común? Hacer odiar a su tierra. Cultura. A nosotros nos han hecho odiar al quechua. Esa es cosa de indios, ¿qué está hablando tu quechua? Nos enseñaron a despreciar. Nuestro quechua es agradable, es encantador. Un
chiste contado en quechua es lindísimo. Traducido al castellano pierde su encanto. Entonces, en ese sentido, ellos trataban de hacer despreciar su pasado. ¿Con qué finalidad? Para que no se rebelen, para que sean siempre sometidos. Y de ahí, precisamente, inclusive cambiaban nombres. Y lo correcto es mantener los nombres, especialmente para la gente que viene, los turistas. Por ejemplo, siempre nos han dicho los nombres del almanaque, no sé cuántos. Y a mí me agrada mucho que mi hijo que esté buscando un nombre para su hijita que se viene, un nombre quechua de acá del Perú. Entonces, ya cansado, y como antes comenzábamos, les preguntaba, ¿cómo se dice luz de luna? En nuestra tierra no sabemos eso. No. Es difícil. Pero un amigo ingeniero coneño, muy buen amigo, siempre como lo ganamos, está yendo con su hijita en esas alturas, bien abrigadita, y dice, estamos yendo a pasear con Quillari. Entonces, ahí mismo me dice, Quillari, nunca me escucha. Oscar, quiero que me digas qué significa Quillari. Ya me dice, profesor, significa luz de luna. Bonita, ¿no? Sí. Excelente. Quillari, luz de luna. Entonces, a mi chamaco está buscando, oye, hay un nombre bonito, Quillari, luz de luna. Un nombre, luz de luna. ¿No? Bueno, eso quería... La destrucción de los pueblos no solamente pues era la parte material, sino la parte de la cultura, ¿no? El virrey Toledo es el que prohíbe precisamente el uso del quechua en esa época, ¿no? El virrey Toledo. Y cuando se reivindica, ahora, pero la Universidad de San Marcos, por ejemplo, tuvo vigente una cátedra de quechua por un siglo, creo, ahí, pero no era para mejorar la situación, sino para evangelizar, imponer una teoría, una doctrina ideológica por ahí, ¿no? Entonces, eso también en la República parece que el quechua fue marginado. Solamente en 1970, con el presidente Velasco, se recupera el quechua y se reivindica el quechua como un idioma nativo. Quedó en camino. Ya. Pero ahora, incluso las universidades están dando la opción de que se pueden doctorar con un idioma más, uno de ellos, es el quechua, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, esa parte. Ya para lo más curioso lo curioso de ahora está de que hay interés por el quechua. Bueno, históricamente, pensemos lo siguiente. Históricamente, cuando llegan los españoles, rapiñosos, quitan todo, sin dar un centavo a los auténticos dueños. Y a los dueños no solo le quitan, sino los esclavizan. ¿Con apoyo de quién? Con apoyo de la religión. Y por si acaso, quien decreta la muerte del Inca Atahualpa y del Tahuantinsuyo es el cura Valverde. Venganza, cristianos. Y ahí asesinaron. ¿Y saben cuál fue el final del cura Valverde? No. ¿Saben o no? Yo no sé. Ya. Cuando lo asesinan a Pizarro, que era su protector, asustado, se escapaba Valverde, llevando todo su retraso. Hay un lugar, una isla llamada Puna, al frente de Ecuador. Los nativos lo chapan, se iba escapando más o menos con 6, 7 protectores del cura Valverde. Los han atrapado ahí y los han asesinado. Y han hecho su asado, ¿no? Se lo comieron. Porque tenía mucho odio, había matado a Atahualpa, que en parte era pues ecuatoriano, ¿no? Así que murió también, o sea que igualito, Almagro murió asesinado, Pizarro murió asesinado, Valverde murió, o sea que también terminaron, así como fueron asesinados. Entonces, en ese sentido, pues, Velasco hace una gran obra. Durante 200 años, la derecha ha gobernado siempre hemos estado hundidos y saqueado el Perú. Y llega un modesto militar de jerarquía
y reivindica, sin derramar una gota de sangre, devuelve los terrenos a los verdaderos dueños, especialmente esos grandes terrenos de la costa y en la sierra, selvas. Entonces recupera sus tierras, pero lastimosamente esta gente no estaba como preparada, no supieron hacer progresar y fracasó. El caso de las cooperativas, por ejemplo, siempre cuento esto. Mi cuñado tenía su mecánica en Barranca y una pieza de la fábrica de azúcar de Paramonga la llevan. Necesitamos una reparación. Diga, señor, ¿cuánto nos va a costar? Eso es la cuota de 10.000. En la factura póngale 15.000. Ellos mismos, dirigentes, que son dueños de la cooperativa, robando su cooperativa. Así va a progresar, ¿cómo se llama? Fracaso. Cooperativa, fracasada, todo. Entonces, esto ha sido la negatividad. Pero Bolesco, para mí, fue uno de los mejores presidentes del Perú. Sirvió, aunque tuvo traidores, entre ellos Morales Bermúdez. Bueno, eso es... Hay una parte que es, bueno, que lo describe varios escritores, ¿no? El padre Gridilla, ahí tiene, descifra prácticamente lo que se dice Ancas y sus corregimientos. Pero otros escritores no aparecen, no empiezan por el corregimiento, sino por los por las encomiendas. La primera forma de destrucción de la propiedad en el antiguo Perú es las encomiendas, ¿no? Entonces, cuando Pizarro llega por el Callejón de Huaylas, inmediatamente dispone esas encomiendas a los 13 del Gallo, en primer lugar, y luego a los otros que habían hecho el financiamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Goyanapincus, el que financia es una familia Espinosa, Gaspar de Espinosa. Ese señor era el encomendero de la parte de arriba del Ayauca Pincus. Y el Icho Pincus es otro apellido también parecido, que es de Uco para más allá, ¿no? Pero estos encomenderos no vivían ahí, sino vivían en Huánuco. Es una cosa curiosa, ¿no? Por el clima seguramente se quedaron en Huánuco, ¿no? Esas encomiendas luego se convierten en repartimientos, ¿no? Finalmente terminamos con las haciendas. Las haciendas. La encomienda se convierte en hacienda. El único caso, digamos, especial, digamos, en el Callejón de Conchucos, es que en San Marcos no hubo hacienda. Solamente hay una partecita que está en la parte de Pichiu Bayash, que pertenece a la beneficencia pública de Guari, ¿no? Pero no hubo. Entonces, ¿por qué? Parece que llegaron a un acuerdo, yo no sé si con los incas o con los españoles, que no se le toque a la comunidad ni un ápice. Por eso es que Huaripampa, junto con otros pueblos en los años 70 ya prácticamente, adquiere la personalidad jurídica, con todo ese espacio que está actualmente en Antamina, en Cotorcocha, ¿no? Es una jurisdicción bien amplia, la de Huaripampa. Son comuneros ahora. Claro, pero resulta que va, digamos, disminuyendo la administración de la comunidad, y entonces en la parte baja prácticamente se va privatizando la propiedad. Solamente queda la parte de la altura, que es la puna, que sirve para pastar los animales, lo que se convierte en un territorio para el ganado, ¿no? La ganadería. Entonces los de abajo prácticamente se privatizaron. Y mucha gente pues, se han ingresado ahí y se ha aprovechado de esta circunstancia. Ahora, lo que dice ahí Carlitos, efectivamente, pues el momento que empieza la privatización de las tierras agrícolas, eso podría llamarse un fracaso de quién, ¿verdad? De la propia población, pero lamentablemente no es una decisión del régimen que, a pesar de las dificultades que hubo, lamentablemente pues la gente de repente no estuvo preparada,
no se prepararon. Como ahora, por ejemplo, el caso de San Marcos no está preparado para enfrentarse a Antamina. ¿Quién le puede discutir a Antamina técnicamente? Nadie. No nos hemos preparado. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es, como tú dices, ¿no? Que hay un joven que quiere estudiar, por ejemplo, arqueología, ¿no? Para ver qué cosa era antes San Marcos en la parte de las cordilleras. Entonces teníamos que prepararnos de esa manera. De falta de preparación prácticamente ha quedado en manos de gente no muy adecuada, ¿no? ¿Usted recuerda algunas propiedades de sus abuelos? Por supuesto. La propiedad, por ejemplo, de mis abuelos, en este caso de la familia Vargas Castro, es de la, por ejemplo, de Campo. Pero ya era de Charín. Pertenecían a Charín, pero de todas maneras, como digo, similar a eso de los Vargas también, que tiene los Pajos y esos sitios, eso han sido propiedades que lo han adquirido como por intermedio de la iglesia, y por medio estaba el cura. Por ejemplo, ¿quién era, digamos, el mundo de Jamo o de Huántar? El cura de Huántar, que era familia de quién, de los abuelos de mi tío Julián Borda. Han sido sus tíos. Entonces, el cura agarra y reparte las tierras en la comunidad y le da, pues, digamos, a ciertas personas estatuarias. Y eso ha pasado también, digamos, con Pajos. Todo ahí estaban los curas metidos, que también se le dieron a la familia Vargas, o sea, los bautizaron, se le dieron entre hermanos, entre ellos, y se repartieron, así fue la cosa. Y por medio de la religión siempre. Eso falta estudiar, ¿no? De que Hernando de Luque es el que financia la conquista de Pizarro, ¿no? Y por lo tanto tenía derecho, es decir, que le dan la parte que le corresponde el tercio del rescate de Atahualpa. Y Hernando de Luque desaparece ahí, pero el que financia, el que prestó el dinero es justamente de apellido Espinosa. Entonces, esa parte de los frailes prácticamente son los que se apropian de una cantidad de bienes de reinos, de grupos, ¿no? Y lo administran bajo el principio de las doctrinas. Las doctrinas son los que tienen prácticamente el derecho de uso de las tierras que van, digamos, apropiándose. Y aparecen, por ejemplo, ¿cómo se llama?